Hola, saludos, bendiciones. Bienvenidos nuevamente al tiempo de Escuela Bíblica Virtual de COC, tiempo que dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Estamos finalizando el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, así que te invito nuevamente a separar este tiempo para el estudio de la palabra de Dios. Padre, gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad nuevamente de poder estar ante tu palabra. Y, Señor, pedimos ante todo que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a vivirla. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el Evangelio de Mateo capítulo 10 ya finalizando y estábamos leyendo en la última ocasión en esta porción de los versículos 34 al 42, estos versículos que como vemos a lo largo de todo el capítulo 10 tratan con estas instrucciones del Señor Jesucristo a los 12 que está enviando en una misión. Y en esta sección en particular, estos versículos del 34 al 42, que como dijimos la vez pasada, trata con estas afirmaciones casi paradójicas del Señor Jesucristo, que son estos mashal que habíamos dicho en la ocasión anterior, que él utiliza como eran utilizados por los escritores y los maestros hebreos para llamar la atención a expresiones impactantes que chocaban en un momento dado con la lógica común, pero que a la vez te hacía reflexionar y de esa manera captar la parte medular que se quería expresar con esta verdad. Entonces, leemos esta porción que ya comenzamos a estudiar en la lección pasada. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Ese es el texto que estamos estudiando en este momento. Habíamos quedado en este punto. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Como decíamos, es la segunda, esta es la segunda afirmación paradójica. Ya habíamos visto la primera, que él decía, no he venido a traer paz sino espada. Esta segunda habla de que el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí, etcétera. Y esta es la segunda afirmación paradójica, como decíamos, o segundo mashal, que el Señor Jesús le plantea a sus discípulos. Ya vimos cuál es la, uh, el objetivo de esta argumentación. Nos pone, esta en particular nos pone ante nosotros la realidad que pertenecer a Cristo es un privilegio tan importante, tan inestimable, que ninguna otra relación puede estar por encima de ella. Esto es la verdad que está detrás de esta afirmación, pero se hace de una forma que impacta, porque eso de que no ames a padre o madre suena como que, pero es la manera en que se dice para que la verdad quede más patente, que es el hecho de que debemos amar a Cristo Jesús por encima de todas las cosas. No significa, óigase bien, no significa que no amemos a los padres o a los hijos, sino que debemos amar al Señor por encima de todo. La palabra de Dios es sumamente clara en el hecho que Dios le da prioridad a nuestras relaciones familiares. De hecho, nuestra responsabilidad para con nuestra familia inclusive está por encima de nuestra responsabilidad para con nuestro ministerio. De tal manera que no queda en ningún momento entredicho el amor que le debemos a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos, a nuestra familia cercana. Eso no se puede en ningún momento soslayar. Pero obviamente que lo que está aquí queriendo decir el Señor Jesús, que se le debe amar a Él por encima de todas las cosas. Y pone como contrapeso para que impacte los
las relaciones más cercanas, de mayor afecto que tiene el ser humano. ¿Cuáles son? Las de su padre, la de su madre, la de sus hijos, que son los seres que uno en esta vida usualmente más estima, más aprecia, más ama. De tal manera que para hacer lo más impactante la afirmación de que se le debe amar a él por encima de todas las cosas, se plantea este machal de esta forma. Pero sabemos y estamos claros que el amor a nuestra familia es algo prioritario dentro del reino de Dios. Puedes leer Efesios 5, 22 al 6, 5, 22 al 6, 4 y verás en todo este texto la importancia que da el Señor a nuestra relación esposo, esposa, padres, hijos, etcétera. De tal manera que no queda ninguna duda de la prioridad que le da el Señor a esta relación. Y en 1 Timoteo 5, 8, por ejemplo, podemos leer en 1 Timoteo 5:8 dice, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo ves? Según la palabra de Dios, el no proveer, y ese proveer implica la provisión material, pero sobre todo la provisión del amor para la familia, porque después de todo, la provisión material que damos para nuestra familia se basa en que les amamos. Si eso no se hace, es como si no fuéramos creyentes. Así que olvídate del reino de los cielos si no eres ni siquiera capaz de amar a los de tu casa. Pero, como decíamos aquí, lo que el Señor está resaltando es que Él está por encima de cualquier otra relación que podamos tener. Ahora, este planteamiento que deja entrever este mashal, de que Jesucristo, nuestro amor hacia Él debe estar por encima de todas las demás relaciones, nos da a entender que había una conciencia de divinidad en Jesucristo, que Jesucristo tenía una conciencia de divinidad bien clara. ¿Por qué? Porque está muy bien planteado en la Escritura que se debe amar a Dios por encima de todas las cosas. Podemos leer, por ejemplo, Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice el famoso Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. También lo vemos en Deuteronomio 36. Y esto se cita en Marcos 12:30, donde dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces estaba muy claro que se debía amar a Dios por encima de todas las cosas, de todas las personas, de todas las relaciones que podamos tener en este mundo. Entonces cuando Jesucristo plantea por medio de esta afirmación que a Él se le debe amar inclusive por encima de padre, madre, hijo o hija, está diciendo, debes amarme por encima de todas las cosas. ¿Qué está diciendo Jesucristo? El que me ama a mí es amar a Dios, que es una relación que debe estar por encima de todas las otras relaciones, como bien plantea la Escritura desde el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que plantea este argumento aquí del Señor Jesucristo, este mashal. Y luego dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Este es el tercer mashal. Esta es la tercera expresión paradójica de todo este texto. Aquí, en este momento, tenemos la primera afirmación que se hace, a la primera mención al menos, que se hace en Mateo del tema de la cruz. Es la primera vez que aparece la figura de la cruz en el Evangelio de Mateo. Ahora bien, veamos a qué se refiere esta afirmación del Señor. Primero tengamos claro que dentro de la costumbre romana, recuerdan que pues el tema de la crucifixión no es originario de los romanos, viene más bien de los babilonios, de los asirios, y pues pasó a los romanos y ellos lo perfeccionaron, por decirlo así. Pero dentro de la práctica romana, el sentenciado a ser crucificado era obligado a cargar su propia cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 19:17, cuando dice que a Jesucristo se le hizo cargar su cruz. Entonces, debido a esto, el llevar su propia cruz
esa misma en la cual ibas a ser clavado y ibas a ser muerto, producto de un, una falta fragante en que había incurrido la persona. Eso de llevar la propia cruz, ese dicho, se convirtió en un símbolo de sufrir dolor y escarnio público, porque el que iba a ser crucificado y llevaba la cruz era prácticamente escarnecido por las muchedumbres. De tal manera que eso se convirtió en una expresión casi proverbial respecto de personas que sufrían un escarnio público, aunque no fuera algo tan literal como la crucifixión. Eso es lo que se daba en esa época. Ahora, aplicando ese dicho, cuando Jesucristo dice que el que no toma su cruz, obviamente no habla de que nos vamos a crucificar literalmente, habla de un sufrimiento que el creyente, por amor a Cristo, va a sufrir, va a tener. Y entonces él dice que el que no es capaz de sufrir por él, no es digno de él. Entonces, esta afirmación así impactante, tenemos que comprenderla bien, porque tomar cada uno su cruz no significa, óigase bien, no significa pagar nosotros por nuestros pecados. No es que ahora yo voy por medio de una serie de promesas, de sufrimientos, de lo que llaman mandas, pagar por mis pecados o pagar para que Dios me haga un bien y que yo voy a cargar un pedazo de madera de aquí a cierta distancia o que voy a que me den latigazos o que voy a sufrir algo para yo poder merecer el amor de Dios o el favor de Dios. Voy a pagar por mis pecados, por decirlo así, por mis faltas. En ningún momento esto quiere decir esta frase. No quiere decir que debamos nosotros tomar una cruz para pagar por nuestros pecados. Tampoco se refiere a que los sufrimientos de la vida diaria, sufrimientos que uno va a tener día a día, son parte de esa cruz. Ah, que yo sufro de artritis y esa artritis es parte de la cruz que tengo que llevar. No, no se refiere a esos sufrimientos de la vida diaria, porque si te fijas, dice el que no toma su cruz, ese es algo que voluntariamente tú aceptas. Una enfermedad tú no la aceptas, tú no dices, ay, voy a tomar esta artritis para mí, para sufrir por Cristo Jesús. No, en ningún momento se refiere a una enfermedad, a un sufrimiento emocional, algo que te pueda acontecer como cualquier persona. No se refiere a eso el cargar su cruz, a pesar que la gente muchas veces lo puede aplicar a eso. Es más, si tuviéramos nosotros que pagar por nuestros pecados haciendo algún acto de sufrimiento, incluso en nuestra propia carne, estaríamos negando la eficiencia de la obra salvífica y perfecta de Jesucristo. Estaríamos diciendo que Él no lo hizo todo perfecto y completo, como sí lo hizo. Así que no tiene que ver ni con pagar con nosotros mismos por nuestros pecados, ni tiene que ver con sufrimientos que podamos padecer en la vida cotidiana como cualquier persona. Significa cargar su propia cruz, como Jesucristo aquí plantea que es necesario para ser digno de Él, el llevar en forma sumisa y aún con gozo el vituperio de Cristo, es decir, aquella afrenta o aquel sufrimiento, aquella situación que por amor a Cristo, por mantener nuestro testimonio, por obedecerle a Él en el día a día, en nuestro caminar cristiano, en nuestra práctica de adoración, etcétera, o negarnos a ir en contra de su palabra, producto de que hay algún tipo de argumentación humana que quiere hacernos incurrir en un tipo de conducta contraria a la voluntad de Dios. Entonces, ese sufrimiento que nos vaya a ocasionar el mundo por ese mantenernos nosotros firmes en la palabra de Dios, ese vituperio, a eso se refiere cargar estar dispuestos a sufrir por guardar el testimonio de Jesucristo. Hechos 5:41, por ejemplo, dice, y ellos salieron de la presencia del concilio, se trata de los apóstoles, de Pedro y de Juan, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Es decir, si hay que sufrir por causa de Jesucristo, ahí sí. Pero no es que andamos por ahí buscando que nos conviertan en mártires, no.
si es el resultado de que por guardar nuestro testimonio el mundo nos ataca y quizás nos cause vituperio. Hebreos 13:13 habla de que salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Entonces, en ese sentido, se refiere a este tipo de sufrimientos causados al creyente por guardar su testimonio delante del mundo. Y también aplicaría al renunciar a mí mismo por amor a Jesús, que quizás haya cosas que yo quisiera en un momento, hasta mi propio ego me puede decir quedar bien con la gente, pero me sacrifico a mi propio yo para agradar a Dios. Como dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, yo sacrifico mi ego, mi yo, lo que yo quisiera por agradar a Jesucristo. Si tengo que desagradar al mundo y eso me va a causar ser menos popular y eso me va a causar no tener quizás las prerrogativas que me podría ofrecer el mundo por obedecer al Señor y su palabra y guardar mi testimonio, tengo que hacerlo. Renuncio a mí, renuncio a mis placeres o a mis quizás anhelos en el mundo por guardar el testimonio de Jesucristo. Filipenses 2:5-8 dice que en nosotros debe haber este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es decir, Jesucristo se humilló a sí mismo. Y el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que debe haber ese mismo sentir en nosotros. A eso se refiere tomar su cruz. Y Jesucristo dice que si no lo hacemos, no somos dignos de él. Si rechazamos ese tipo de vituperio público por amor a Cristo, si lo rechazamos, entonces lo estaríamos rechazando a él. Y dice luego, el que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Este es el cuarto mashal, es la cuarta expresión paradójica de Jesucristo. Y aquí está prácticamente planteando que quien se enfoca solo en prosperar en esta vida, perderá la vida eterna. Si solamente te preocupas por ganar dinero, la fama, los placeres, etcétera, y te olvidas de buscar de Dios, sencillamente solamente te enfocas en lo material y te olvidas de lo espiritual, pues sencillamente vas a perder la vida eterna. Por eso dice que el que haya su vida, se refiere a la vida material, la vida de este terrenal, la perderá la vida eterna, o sea, su propia vida eterna la perderá. Y quien por seguir a Cristo sacrifica su propio bienestar, porque probablemente el seguir a Cristo y obedecerle y demás en algún momento va a implicar el que pues deje quizás de ganar en algún negocio que no agrade al Señor o termine con una relación que no agrade al Señor. Es decir, sacrifica cosas terrenales. Quien por seguir a Cristo sacrifica su propio bienestar en el sentido terrenal, ganará la vida eterna. Si por buscar la vida eterna tengo que sacrificar cosas de este mundo, es un buen negocio. Dice, el que pierde su vida se refiere a las cosas terrenales que pueda sacrificar por causa de Jesucristo, por causa de mí, la hallará. Es decir, que la vida eterna. De tal manera que este es el cuarto argumento paradójico, el cuarto mashal, que encierra estas verdades impactantes que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar. Es una forma de plantear una verdad de una forma realmente impactante que queda en nuestra mente de forma más permanente. Y ahí dice que el que haya su vida la perderá y tal y cual como acabamos de mencionar. Fíjate, vamos a finalizar este cuarto mashal explicando claramente que aunque seguir a Cristo, escúchese bien, no implica renunciar literalmente a todo bienestar terrenal, porque no quiere decir que ahora como hacían aquellos monjes en la antigüedad, te tienes que ir a la montaña y allá vivir solo, de solamente plantas y alguna que otra fruta y demás. No, no implica renunciar al bienestar terrenal. Sí implica tener la disposición, la actitud en nuestro corazón
de priorizar las cosas eternas antes que las temporales. No significa que tengo que renunciar a las temporales, pero que tengo que valorar más las eternas. Y si Dios me da cosas temporales, gloria a Dios. Y si Dios te hace rico, qué bien. Y si Dios permite que tu ministerio sea a través de aportar económicamente para sostener la obra de Dios y por eso prospera tu empresa o prospera tu empleo o prospera lo que hagas, qué bien. No hay ningún problema con eso. El Señor lo que quiere es que tengamos claridad que lo eterno debe estar siempre primero a lo terrenal. Aquí tenemos una serie de pasajes que son importantes que lo destaquemos y son repetitivos. Fíjate, Mateo 16:26 dice, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y Mateo 19:27 dice que Pedro le dijo a Jesús, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pregunta Pedro. Jesús les dijo, cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso está en Mateo 19:27 al 30. En Marcos 8:34 al 38 dice parecido. Llamando a la gente de sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y en Lucas 9:23 al 24, Lucas 9:23 al 24 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Y luego en el Lucas 17:33 dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, la salvará. Y finalmente Juan 12:25 dice, el que ama su vida, la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la ganará. Entonces vemos que en los 4 evangelios se recogen y repetitivamente esta expresión, porque el Señor quiere asegurarse que le demos prioridad a lo eterno, a lo espiritual, antes que lo material. Que no renunciemos de una forma literal a lo material, porque obviamente tenemos que vivir y Dios nos va a dar los recursos para vivir decentemente y todo eso, pero siempre teniendo en cuenta que son medios para hacer la obra de Dios también y para nuestro propio sustento, claro que sí, pero finalmente teniendo siempre en primer lugar lo espiritual. Y llegamos entonces a la última porción de este segmento del capítulo 10 de estas instrucciones que el Señor Jesucristo le da a los 12 que los va a estar enviando en una misión de corto alcance de llevar el Evangelio del Reino al pueblo de Israel. Entonces, todo este capítulo 10 que hemos estado estudiando son estas instrucciones y con estas últimas palabras que vamos a ver en los versículos 40 al 42, cierra él estas instrucciones y termina el capítulo 10 de Mateo. Entonces leemos aquí esta parte. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dice que, dice el Señor Jesucristo a los 12, aquí terminando ya sus instrucciones, que el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Lo primero que tenemos que destacar es que, porque Él les ha hablado de muchas adversidades que van a enfrentar en esa misión que tienen por delante y que posteriormente cuando les toque ya en la gran comisión salir a las naciones, pues se multiplicarán. Pero lo que primero que destacamos aquí es que no todos van a rechazar a los mensajeros y su mensaje. Algunos lo recibirán porque ahí lo dice él, el que vosotros recibís. Es decir, va a haber gente que sí recibe el mensaje. No tenemos que ponernos negativos con que, wow, el mundo va a rechazar esto, el mundo siempre rechaza a Jesucristo. No, prueba es que nosotros lo recibimos y nosotros en un momento dado fuimos confrontados con ese mensaje del reino
y no lo rechazamos. De tal manera que hay siempre personas que sí van a recibir el mensaje dentro del mundo y por eso vale la pena llevarlo. Entonces eso es lo primero que debemos destacar, que no todos van a rechazar a los mensajeros. Y lo otro que vemos aquí es que el creyente y Cristo conforman una unidad en lo espiritual indisoluble. El creyente, como la figura ya en el Evangelio de Juan, de la vid y los pámpanos, se mantiene unido a Cristo y en ese sentido llevará fruto. Es tanto así que si se llegase a atacar a Jesucristo, se estaría, o se atacase, perdón, al creyente, al discípulo de Cristo, se estaría atacando a Cristo mismo. Como lo dice claramente el libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 9, los versículos 4 al 5, en el caso de Pablo cuando iba camino a Damasco y cae a tierra, dice que el Señor le habló, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? A los cristianos. Estaba persiguiendo a los cristianos, pero cuando Jesús lo confronta allí en el camino a Damasco, él no dice, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿O por qué persigues a mis hijitos? ¿O por qué persigues a los cristianos? No, le dice, ¿por qué me persigues a mí? De ese grado es la unidad de Cristo con sus discípulos, con sus seguidores. Y quienes reciben a Cristo, esto lo deja bien claro, reciben al Padre que lo envió. Y es que hay una unidad intrínseca entre Cristo y el Padre porque son uno. Recuerda, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que recibir a Cristo es recibir al Padre, recibir el Espíritu Santo. Y de hecho es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, el Hijo, el Padre vienen a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo, porque los tres son uno. Juan 14:23 Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Entonces, esa unidad de la Trinidad se hace patente en estas expresiones. Entonces, aquí, cuando habla el Señor Jesús de que el que le recibe el que recibe al discípulo de Cristo, lo recibe a él y al recibirlo él recibe al Padre, es una verdad totalmente comprensible. Recibir a, a- a- a los discípulos, el que los recibía en su casa, es decir, aceptaba su mensaje, aceptaba al mensajero y por tanto a su mensaje les daba cabida, era evidente que al hacer esto estaba aceptando lo que se le estaba enseñando. Y si esta persona recibía el mensaje, estaba recibiendo a Cristo Jesús en sí, en su corazón. Y si recibía a Jesucristo, recibía al Padre. Eso es lo que se entendería por este tipo de expresión. Ah, y para los discípulos de Jesucristo, esto implica que nos convertimos prácticamente en una extensión de el Padre de Jesucristo y del Padre al llevar el Evangelio. Como dice en 2 Corintios 5:20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. De tal manera que al ir nosotros llevando ese mensaje de salvación, estamos llevando a Jesucristo y con Jesucristo al Padre. Somos esos embajadores en nombre de Jesucristo, los discípulos de Él. Y en ese sentido, vemos que el plan de salvación viene en forma descendente porque el Padre envió al Hijo, el Hijo vino a salvarnos y los discípulos, los creyentes, llevamos el mensaje y la persona que recibe el mensaje es salva. Entonces es una secuencia en la cual en este proceso los creyentes tenemos un rol importante, los discípulos de Cristo tenemos un rol en ese proceso de salvación como dice Romanos 10, 14 al 15. Romanos 10, 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Ve? Hay todo un proceso en el cual hay una secuencia de eventos, que todo parte del Padre que envía al Hijo, que el Hijo que viene a salvarnos, y los creyentes que son salvos ahora llevan el mensaje a otras personas.
y unos van, otros son los que lo envían, etcétera. Entonces vemos que hay una secuencia en todo esto. Vamos a detenernos aquí por hoy porque el tiempo ha avanzado. Hasta la próxima ocasión, que el Señor te siga bendiciendo rica y abundantemente.